Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH. Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram, YouTube. Y ahora pueden también suscribirse al canal en WhatsApp. Entran a Novedades, activan la opción de Canales, buscan Orilla y Media TV y pueden tener las últimas actualizaciones que se van produciendo en materia informativa. En el comienzo de este ciclo electivo en Entre Ríos, y supongo que en casi toda la Argentina también, 3 puntos sobre educación. Vamos al video. Derecho a la huelga y derecho a la educación. Es un tema muy viejito, pero cada tanto una refrescada no viene mal, y más ahora que quisieron ponerle límite al derecho de huelga. Comencemos por la parte legal, que es la más corta. Ambos son legítimos en la mayoría de los países. Fueron creados con la intención de regular y brindar igualdad de oportunidades a diferentes causas. Poseen la misma categoría legal. Por lo tanto, ninguno de los dos es motivo de injusticia. Desde el punto de vista legislativo, se denomina choque de derechos. Es decir, ni uno ni otro poseen privilegios especiales, aunque socialmente, por supuesto, se interprete lo contrario. No ocurriendo así en otras instancias legales, por ejemplo, en salud, donde el derecho a la vida es incuestionable y, por ejemplo, los compañeros que trabajan en ese ámbito no pueden dejar sin atención por una huelga. Tienen que tener una guardia mínima. Creo que en el agua potable pasa lo mismo, y en electricidad. Se los considera servicios esenciales para la vida. Esto demuestra que el derecho a la educación es en realidad el derecho a la escolarización, concepto que vamos a trabajar en el siguiente punto. Pero el nudo social se hace cuando a nosotros, los docentes, nos preguntan si es ético que un docente, un adulto, pueda dejar sin el derecho a la escolarización a sus alumnos, niños, preadolescentes. Se hace referencia a la palabra adulto, niño y preadolescente para demostrar en primera instancia que si uno es docente en las primeras etapas del sistema educativo, nivel inicial, educación primaria, incluso una parte de secundaria, el derecho a la huelga es descalificado y cuestionado de insensible por parte del Estado y gran parte de la sociedad, o una parte de la sociedad. Si en cambio uno es docente en etapas intermedias y últimas del sistema educativo, ciclos orientados, terciarios, universitarios, el derecho a la huelga no tiene el mismo peso ético y hasta pasa desapercibido. Esto sucede porque los primeros años del sistema educativo arrastran la herencia de lo que significó la educación primaria a comienzos del siglo en la cultura occidental. Sumado a la proclamación de los derechos del niño, colocó al docente en una función más allegada a un apostolado, digna de continuar el mandato de los próceres. Historia que idealizó casualmente a nuestros próceres como héroes dispuestos a realizar sacrificios físicos más allá de cualquier situación personal. Bajo esta consigna se erigió también la tarea docente. Alguien que llevaba una vida así no podía ser más que admirado, por supuesto, ya que era capaz de renunciar a su vida misma en pos de su vocación. Esto puede verse en los distintos homenajes a través del arte que se han realizado. Por citar un ejemplo, el poema de Luis Landricina, maestra de campo, que en sus versos expresa lo siguiente. Veamos si me acuerdo. Y fueron 30 los años, y fueron muchos los niños, que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. La escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera porque precisaba intacto todo el amor que tuviera para entregarlo a los chicos. sin la intención de desacreditar al autor o autores que quieren brindar a su manera
el respeto a este trabajo, por supuesto, este retrato, como muchos otros, profundizó aún más la imagen del docente desprendido de toda situación personal para ofrecerla a la educación, a la escuela. El docente de barricadas, de protesta, manifestaciones, huelgas, pancartas, no entra en el imaginario colectivo, quedando lamentablemente con un simple juicio ideológico, el zurdaje. Al proclamarse los derechos del docente como trabajador de la educación, se cae nuevamente en la idealización que la sociedad mantiene con nuestro sector. El trabajador, en su conjunto, es visto como el que se resigna a toda ambición económica, dispuesto a tener una vida tranquila, obediente y disciplinada, puesto que el que ofrece el trabajo, el patrón, realiza una tarea humanitaria y el trabajador le debe su agradecimiento. Si bien este análisis no es absoluto, porque siempre encontramos excepciones, el inconsciente colectivo y la práctica demuestran lo contrario, disponiendo el trabajador de techos salariales, aunque se trabajen 8, 12 o 16 horas. El trabajador rara vez participa de las ganancias del empleador. Muchos compañeros, compañeras caen lamentablemente también en este concepto donde hacer huelga, manifestaciones, protestas callejeras con banderas, bombos, tambores, es signo de la clase social baja que no quiere trabajar ni producir. Si a esto entonces le agregamos la situación ética planteada al principio, donde la ternura es utilizada como propaganda, se advierte claramente el rol que desempeñamos en la sociedad. El derecho a la educación es visto sencillamente como el niño que se encuentra en el banco y un docente delante. Y si no, fíjese lo que ocurre actualmente. Mientras no haya huelga, todo queda adormecido, anestesiado, tratando de no pensar como sociedad que la educación está pasando desde hace muchísimos años por una muerte lenta. Diferencias entre escolaridad y educación. Punto 2. Cuando las familias acuden a la escuela a pedir el certificado de escolaridad, es una constancia de concurrencia, de alumno regular, es decir, de estar en la escuela. Nunca se pide el certificado de educación, porque los dos conceptos están comunicados, pero la distancia entre ambos es muy importante. En la actualidad, la escolarización es un tema preocupante debido a la deserción escolar producida por múltiples factores. Se emplean diferentes estrategias para incluir a los gurises al sistema educativo. Pero mientras la educación no sea un valor social, económico y cultural, la escolarización es utilizada como marketing para vender y comercializar el concepto de educación, aduciendo que permanecer 190 días de clase asegura el derecho a la educación. Nada más lejos de esto, por favor. Los chicos, los gurises, ¿son envases vacíos entonces que la escuela debe llenar de contenido? ¿Son sujetos que se manipulan en 5 o 6 horas? ¿Son seres que se aíslan del mundo real para incorporarle teorías educativas? El concepto de escolarización es tan fuerte y mediáticamente utilizado que no se piensa a la educación más allá de la escuela. La educación adquiere su pleno desarrollo en sociedades que buscan en ella la potenciación y transformación de la sociedad, y esta sociedad acompañando este cambio. La escolarización es un valor en tanto y en cuanto lo es también la educación. Sin este valor se pervierte y adquiere el significado de depósito y convertidor de personas. Esta idea fabril, es decir, de fábrica, se entiende muy bien porque vivimos todavía bajo el paradigma, entre otras cosas, de la revolución industrial, donde a través de una cadena de montajes, el sistema educativo, se coloca a la materia prima, el niño, y sale un producto, el sujeto terminado. Que se realicen todos los esfuerzos para que los gurises concurran a la escuela es sumamente válido. Lo que es inconcebible es que los gobiernos pretendan hacer de solo esto el derecho a la educación. Último punto, la ternura como propaganda. La historieta del genial negro Fontana Rosa, Ánimo Animales, presenta a Inodoro Pereira, visitado por una mujer que dice ser de la Asociación Protectora de Animales, y se encuentra con el Mendieta, el único can hispanohablante, así lo titulan.
el cual insta a denunciar las atrocidades a que se ha visto sometido. Entonces, como ustedes pueden ver, dice la protectora, ahora por fin estamos ante un animal que puede contarnos las atrocidades a los que se ha visto sometido. Hable, Mendieta, denuncie, lo azotan, le han cortado la cola, le han cortado las orejas. Y continúa diciendo, yo le propongo algo para la preservación de esta valiosa especie, señor Pereira. Exponerlo al cariño del público, en una jaula y cobrando entrada. La mitad de la recaudación para usted, la otra para mí. Por supuesto que terminan echando a la mujer y al finalizar la historieta, Inodoro Pereira dice, había resultado un buen negocio la ternura, Mendieta. Esta breve puesta en escena es lo que ocurre o que lo que sucede habitualmente. La ternura no solo como negocio, sino también como propaganda. Desde los gobiernos y determinados sectores sociales se escuchan frases que son utilizadas para desacreditar a la escuela pública y sus constantes demandas, utilizando diferentes estrategias para demostrar que ellos sí están comprometidos con los gurises. Si así lo fuera, es decir, si estuvieran comprometidos, no habría escuelas superpobladas, falta de personal de limpieza, de mantenimiento, partidas de higiene atrasadas y mezquinas, partidas de comedores insignificantes, infraestructuras colapsadas, transportes parados por falta de pagos y mantenimientos, docentes con sueldos mínimos y sobrecargados de horas, y un largo etcétera, por supuesto. La ternura es una gran propaganda en la cual se invierte mucho dinero, que se exhibe y se escucha en las radios, en los periódicos, en la tele, en los carteles, las páginas web, las pegatinas. Pero en la práctica somos los docentes y nuestro compromiso los que damos el significado y llevamos adelante la consigna Escuela para Todos, donde cada uno a su manera humaniza esta consigna. Incluso en más de una oportunidad se nos ha señalado con el dedo que tenemos como rehenes a los gurises en un día de paro. Para el gobierno y estos sectores, mientras los chicos estén en la escuela, la ternura está asegurada. No importa cómo estén, sino que estén. La única herramienta que se ofrecen son teorías para ponerlas en práctica, como sea, donde sea. Parafraseando a Inodoro Pereira, qué conveniente manera de interpretar la ternura, ¿no, Mendieta?